Hola, bienvenidos a todos a nuestra segunda mesa redonda sobre la educación e IA, acto ético, aprendizaje real y docente fortalecido. Bueno, le doy la bienvenida a nuestros panelistas, al especialista en ética y sesgo algorítmico, Kelly Amaya, al tecnólogo educativo en herramientas concretas, Eric Gaviria, y al docente de aula con experiencias en prácticas y formación, Luis Gutiérrez. Y quien les habla, la pedagoga Lauri Romero. Bueno, como ya les venía diciendo, vamos a tener nuestra segunda mesa redonda, en este caso sobre esa relación de educación e IA y cómo tiene ese impacto tanto en la ética, en ese aprendizaje y cómo fortalece al docente. Vamos a iniciar con una pregunta que es muy importante sobre cómo construir una relación sólida entre educación e IA que potencialice el aprendizaje, que respete a la ética y que fortalezca al docente. Bueno, vamos a pensar un poquito y ustedes me van a decir en 10 segundos cuál es su mayor miedo o esperanza. Ok, pensaría yo que mi mayor miedo es a que la inteligencia artificial profundice pues las brechas sociales que siempre se presentan. Y pues también tendría la esperanza de que nos obligue a debatir la ética. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Bueno, desde mi rol como tecnólogo educativo, pues el miedo que de pronto afrontamos es la dependencia tecnológica, de ser dependiente de ese tipo de herramientas que estábamos utilizando, ¿cierto? Pero obviamente hay esperanza en que gracias a estas herramientas, sí, el aprendizaje puede ser mucho más personalizado. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Desde mi perspectiva como docente, un miedo sería que se desvalorice el rol del profesor y una esperanza que se nos libere de estas tareas mecánicas a las que somos sometidos día a día. Perfecto, muchas gracias, invitados, panelistas. Muy bien, entonces vamos a arrancar con nuestro primer bloque de preguntas, pero esta vez con potencializar el aprendizaje. ¿No? Tenemos 4 minutos para responder esta pregunta. Ustedes me van a decir un ejemplo concreto donde la IA mejora el aprendizaje sin anular ese pensamiento crítico. Podemos comenzar allá con el tecnólogo Eric. Bueno, con relación a tu pregunta, lo voy a hacer a través de un ejemplo, ¿cierto? Para contextualizar más. Imaginemos que a través del uso de Perplexity, que es una herramienta basada en IA, ¿sí? O Bing Chat, ¿sí? Un estudiante en la clase de historia, eh, sí, se da la tarea de investigar, digamos, causas de la Revolución Francesa. La IA le va a dar tres versiones, ¿sí? Diferentes causas de este caso histórico en Francia, ¿sí? El estudiante no va a tomar esas respuestas dadas por la IA como una verdad concreta, sino que la misma IA lo va a invitar a que, primero que todo, a que las contraste, ¿sí? Y él va a buscar, no solamente en otra IA, en otra herramienta, sino el estudiante puede buscar o contrastar lo que la IA le está proporcionando con otras herramientas pedagógicas o académicas, como libros, enciclopedias, cosas como es. Entonces, teniendo en cuenta la pregunta y este ejemplo que yo estoy proporcionando, podemos concretar que el proceso que hace la IA de que contraste con otra fuente académica, ¿sí? Ese proceso va a fortalecer la comprensión del contenido del estudiante. Aparte de eso, lo va a ayudar a desarrollar habilidades de análisis, de crítica, de verificación de información, entre otras. Bueno, yo en mi caso, desde mi experiencia docente, utilizo una herramienta de inteligencia artificial muy conocida que es ChatGPT. Lo utilizo para generar 3 niveles de dificultad sobre un mismo problema matemático. Por ejemplo, el alumno puede elegir su reto, pero luego tiene que explicar oralmente por qué eligió ese nivel. La IA potencia la diferenciación, pero la metacognición es del estudiante. Luis, pero ojo con eso. Desde mi especialidad en ética, yo te puedo decir que eso funciona si el docente revisa de manera previa
que los niveles no tengan sesgos. Una vez yo vi que la inteligencia artificial generara problemas solo con nombres occidentales. Entonces, aquí el aprendizaje se potencia cuando hay curaduría humana. Exacto, entonces podemos decir que la IA potencia cuando es una herramienta con andamiaje o en comparación, ¿verdad? No como una máquina de respuestas únicas, ¿verdad? Técnico Eri. Sí, exactamente. Lo que usted dice es muy cierto, igualmente lo que dice la compañera Kelly. Sí, lo que uno debe tener como usuario de estas herramientas, sí, tenemos que tener en cuenta que la IA no se va a posicionar como una fuente única de verdad, sino obviamente como un punto de partida o llamémosle pues un disparador que invita al estudiante, igualmente al docente, a cuestionar, a contrastar, a profundizar, sí, dándole así al valor pedagógico, sí, que sea transitorio, sí, que vaya profundizándose más y más, ¿sí? Y pasar de una respuesta dada por una herramienta a una construcción crítica donde el docente y el estudiante hagan parte de ese, digámosle, significado o conocimiento final. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos al segundo bloque de preguntas. Nos vamos para la parte ética, vamos para la parte de nuestra especialista, Kelly Amaya. Vamos a mirar cómo la IA respeta la ética. ¿Qué tanto? ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de algo de lo incómodo, la privacidad, los sesgos, esa evaluación injusta. Entonces, ¿qué regla ética no debería romperse nunca? Bueno, desde mi caso, creería que son tres. En primera instancia, algo inquebrantable que sería los consentimientos explícitos de familias y estudiantes. Eso es imprescindible. El segundo sería la auditoría de sesgos antes de implementar cualquier inteligencia artificial. Y pues como tercero, pues el derecho a no ser evaluado por algoritmo si el estudiante lo pide. Especialmente cuando tenemos esos diagnósticos en los colegios donde el estudiante presenta dificultades o barreras en el aprendizaje. Bueno, con respecto a las reglas éticas, en la teoría suena muy lindo, pero yo quiero responder ejemplificando con una situación real. Por ejemplo, una IA detectó que un alumno leía mal. El sistema lo reportó automáticamente a dirección o a coordinación sin consultar a la familia. Eso puede considerarse como violento. La ética exige que la IA solo dé alertas al docente, que haya esa mediación del docente y que sea el docente quien decida el siguiente paso, no saltándose este puente fundamental que se considera la labor del docente humano. Eh, bueno, desde el punto de vista de lo técnico, sí, ya que obviamente en mi caso como tecnólogo en herramientas educativas como técnico, ¿cierto? Yo digo que de pronto lo ético, lo más ético aparte, obviamente lo que dice el compañero Luis, lo que dice la compañera Kelly, pues pues es súper importante porque está hablando desde del mundo de la academia, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que cuando hablamos de herramientas digitales, ¿sí? Llámese pues computadores, tablets, celulares, ¿sí? Yo digo que desde la parte técnica, lo más, digamos, ético que se puede uno tener relación con es a los datos que se manejan en escuelas, universidades, instituciones técnicas. Cuando hablo de datos personales de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, etcétera, ¿cierto? Entonces, con relación a eso, considero que uno dice que los datos sí se van a la nube, pero ¿esto qué pasa? Esto influye mucho en que la nube, que llamamos esto, procese la información que ella maneja de datos personales, ¿sí? Se maneje dentro de la infraestructura educativa, que no salga de ahí, para que de pronto me entiendan, ¿cierto?
¿Con qué fin? Con el fin de que la privacidad de los datos que se están manejando, datos personales de los usuarios, en este caso estudiantes, profesores, etcétera, ¿sí? Sean fortalecidos, ¿sí? Y la soberanía de la información, ¿sí? Quede aún más resguardada. Se entiende que obviamente que tener este tipo de, digamos, de servicios, ¿sí? De más seguridad en cuanto a datos personales implica cierto costo en ciertas instancias. Pero aparte de estos escenarios, pues con limitaciones presupuestales, la institución educativa, colegio, universidad, pues puede buscar otro tipo de plan B, por decirlo así, como por ejemplo utilizar herramientas que integran mecanismos de anonimización, ¿sí? Donde obviamente la persona entra y pues no sabe quién es, ¿sí? Y con el fin de reducir la exposición de los datos personales de cada estudiante o cada docente que utilice ese tipo de herramientas tecnológicas. Exacto, ¿verdad? Pero ahora yo les pregunto, ese uso de la IA en estudiantes que hacen trampa, ¿cómo se haría ahí en ese caso? Bueno, es un riesgo al que nos estamos exponiendo con el uso de la IA, pero yo no lo abordo desde una perspectiva punitiva. Yo no los castigo. Yo cambio la evaluación, pido borradores con historial de edición. Por ejemplo, en Google Docs se puede ver esto. Hago exposiciones orales, reflexión escrita de cómo los estudiantes usaron la IA. De esta manera me puedo dar cuenta en qué pasos está fallando la instrucción. Porque es que la ética se enseña, la ética no se prohíbe. Es lo que pienso yo. Correcto. Además, Luis, podemos y debemos, porque es un deber de las instituciones educativas, en formar a estudiantes en la alfabetización algorítmica. Pues es importante que sepan que la inteligencia artificial puede alucinar, puede tener sesgos. Entonces, eso hace parte del respeto ético. Exacto, entonces podemos decir como en síntesis y en resumen que la ética es consentimiento, ¿verdad? Datos locales y enseñar a dudar de la IA, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestro último bloque de preguntas. Vamos a ese paso importante, algo que nos ha llegado a nosotros como docentes y nos ha sacudido y nos ha preocupado, el fortalecimiento, ese rol docente con esta herramienta, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta, ¿la IA sustituye o fortalece al docente? ¿Qué necesita un profesorado hoy en día? Bueno, yo pienso que fortalece si le quita lo mecánico, corregir exámenes, llenar reportes, buscar recursos. Yo gano tiempo para diálogo, escucha activa y proyectos creativos, pero necesito formación real, no un tutorial de 2 horas. Bueno, voy sí, a dar mi punto a favor a lo que se comentó Luis, ya teniendo en cuenta que pues, su rol es docente, él de pronto está viendo esta pregunta, ¿cierto? De pronto él digamos que la internaliza más. Pero como lo que él dice es, así es, o sea, la IA no va sí, a correr, por decirlo así, al docente o a hacer un lado, no. Por ejemplo, hay diferentes herramientas, sí, el caso de TWI o DFID, sí, que permiten que el docente, sí, genere actividades, textos adaptados, preguntas y materiales didácticos, sí, eso lo hacen en cuestiones de segundos, eso solamente que el docente sepa qué prompt o cómo quiere que esa herramienta lo ayude a agilizar el trabajo, básicamente. No lo está haciendo la IA, está agilizándole al docente a crear de manera más didáctica, más rápida, más optimizada, ¿cierto? Y eso, ¿en qué ayuda al docente? En que lo ayuda a optimizar ¿qué? El tiempo de preparación, como el compañero lo dijo, ¿sí? Y en este escenario, el docente deja de ser obviamente un creador de contenido para asumir un rol más estratégico como de pronto el curador, evaluador, ¿sí? La IA le da el material que quiere, pero obviamente él tiene que pasar por ese tamiz, ¿sí? Para que él evalúe lo que la IA le está brindando a él como herramienta y ya desde su punto de vista como profesional, tener en cuenta si le sirve o no le sirve.
Bueno, podría añadir lo siguiente. El docente debe ser el supervisor ético y tenemos que tener siempre en cuenta que el efecto docente no lo reemplaza ninguna máquina. Ese abrazo, esa palabra de aliento que tiene el docente a un estudiante, nunca una inteligencia artificial o una máquina lo va a reemplazar. Entonces, pues es imprescindible que el docente siempre esté en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque la IA esté ahí como un instrumento que le permita fortalecer el proceso, el docente siempre va a ser la persona que va a fortalecer el proceso y humanizarlo, ¿sí? No simplemente relegarlo a unos algoritmos, sino mantener ese concepto de humano, de ayudar a la otra persona, de permitir y de ver que el otro pueda fortalecerse como persona y en su proyecto de vida. Perfecto, muy bien. Entonces, expertos, les digo, ¿qué política concreta proponen para fortalecer al docente? Bueno, desde la experiencia docente y desde la práctica de aula, el ideal sería que tuviéramos tiempo protegido dentro del horario laboral para explorar IA, no verlo como una tarea extra que nos cargue. Esa sería mi propuesta. Bueno, desde mi rol como sí, tecnólogo educativo, pues yo creo que creando comunidades de práctica entre docentes, creo que de pronto el profe Luis de su experiencia de pronto tiene un amigo o amigos, compañeros de trabajo que entre ellos se reúnen o comentan, hablan de herramientas digitales, basadas en IA o no basadas en IA, sí, y de pronto compartir, digámosle como prompts más específicos para que la IA pues sea más directa en cuanto a lo que ellos quieran. Sí, también pues en estas comunidades ellos pueden reflexionar sobre qué es más útil o qué es más pertinente para cierto tipo de clase o temática, ¿sí? Y estos finalmente fortalecen y favorecen la construcción colectiva del conocimiento didáctico de los participantes de la comunidad docente de X o Y institución educativa. Ok, yo desde la ética, pues considero importantísimo que así como en las instituciones educativas encontramos un comité de convivencia escolar, tengamos uno de la IA, una escuela que tenga un comité de inteligencia artificial donde trabajen en conjunto los docentes, los estudiantes y los padres de familia, y ahí se puedan de pronto debatir, hacer, dar soluciones a situaciones que competen en estas dinámicas. Grandiosos expertos, sí, están, estamos de acuerdo, claro, con lo que ustedes mencionan, con esas políticas que sí, realmente fortalecen mucho al docente. Entonces podemos decir como síntesis que necesitamos para fortalecer al docente formación continua, autonomía para decidir cuándo uso, cuándo no uso la IA y qué condiciones laborales me permiten innovar, ¿verdad? Entonces, ahí estamos muy claros para ese fortalecimiento, para esa gran pregunta, porque siempre estamos como a ese, no sabemos, ese sinsabor, ¿será que la va a reemplazar? ¿Será que va a reemplazar al docente? ¿Será que va a ser una ayuda? Entonces, aquí vemos muy bien, dicho por nuestros expertos, que es una herramienta para fortalecer. Muy bien, entonces los invito para nuestro cierre. Vamos a hacer como una especie de compromiso, lo vamos a hacer esa frase que nos permite comprometernos para construir esa relación sólida entre educación y IA. Entonces, los invito, no sé, puede ser por allá nuestra especialista en ética. Imperioso. Exigir transparencia algorítmica a todas las empresas de tecnología educativa. Pues yo me uno con esta frase, implementaría solo si hay un comité ético local funcionando. Bueno, yo me sumo con lo siguiente, formarme cada mes en una herramienta de inteligencia artificial, pero siempre preguntarme si esto mejora mi relación con los estudiantes. Perfecto, ¿verdad? Entonces, diseñar actividades donde la IA sea un medio, nunca un fin, ¿verdad? Listo, a modo de cierre tenemos que la relación sólida entre educación y IA no es instalar solamente dispositivos, aplicaciones, es decidir juntos
qué automatizamos y qué mantenemos como humanos, ¿verdad? La IA puede dar respuestas a docentes y preguntas que valen la pena. Bueno, muchas gracias. Y ahora los invito, compañeros, a repetir esta frase maravillosa que es IA más educación igual más humanidad, no menos. Chao, chao.